Ya, aquí está, doctorita. Ahora en la fórmula de Borja, toma en cuenta su talla, que era unos 60. El contorno torácico fue más o menos aproximado de 60, doctorita, eh, sin tomar en cuenta el pecho. Fue solo la parte superior al pecho y lo hemos dividido entre 240, que me daba como resultado 40. Entonces, según la fórmula de Borja, debería pesar 40. Pero en este caso, que tal vez es por su contorno torácico, porque Taira tiene una constitución muy delgada. Siempre es algo característico de ella, de que es alguien demasiado delgada. Y el metabolismo basal, he tomado también en cuenta los cálculos, me ha salido 1239,1 con las kilocalorías. En el metabolismo basal de peso corporal por 25, he tomado en cuenta su peso, que supuestamente también pesaba 52, lo multiplicado por 25 me salía 1300. Ahora, el metabolismo basal, usando la fórmula de kilocaloría por peso y por el número de horas que ella dormía, me salía 364, que era un número muy bajo, y con la fórmula de FAO, he tomado en cuenta la fórmula con su peso y me ha salido 1260, así que esta ha sido la que más he tratado de considerar para hacer mis siguientes cálculos. Entre esta y entre la primera, en la cual se consideraba que era mujer, esta de 1239,1. He utilizado la primera fórmula, que era la que más me convencía, y empezaba a multiplicarlo por el tipo de actividad. Taira tiene una actividad bastante intensa, ya que ella hace ejercicio y también hace bastante danza. Y su requerimiento calórico que podría necesitar Taira, o debe consumir Taira, es de 2354, debido a la cantidad extensa de ejercicio que hace cada día. Y a ver, la masa, el índice de masa corporal, me salió más o menos de un 20,31. Ahora, los resultados que he logrado llegar es de que Taira está presentando un muy bajo peso, ya que es alguien que hace constantemente dieta, y esto se presenta, ya puede ser un déficit alimenticio, ya que no va a estar cumpliendo con el requerimiento calórico diario. Ahora, mi conclusión ha sido de que estas fórmulas nos pueden servir bastante para tener un rango y un estándar que debería cumplir nuestros pacientes. Ahora vamos a partir de sus características, como bien necesitamos talla, peso, etcétera, para que así el cuerpo pueda tener un buen rendimiento. Bien, a ver, ¿qué es lo que piensas, Caterín? Sí, ¿qué? ¿Qué piensas? Que hay una gran diferencia entre la fórmula de Broca y la fórmula de Hunt. Seguro se ha debido equivocar al medir su contorno torácico. ¿Qué más? ¿Solo eso tienes que decir? Que también sí presenta tal vez un bajo peso a su estatura. Bien, ¿qué piensas, Jennifer? Inge, como bien mencionó Shay, tal vez en la fórmula de Borja se ve una disminución de peso por el tamaño de su tórax, que va a variar mucho. Ya dijo que es muy delgada, y teniendo en cuenta también que tiene bastante ejercicio, tiene una actividad que hace ejercicio y también baila, doctora. Y con la fórmula de Broca no variaría mucho su peso. Chilén, ¿puedes mostrar el cálculo del requerimiento calórico, por favor? Exacto, ahí. 2.354 kilocalorías, ¿no? A ver, ¿qué piensas de eso, Jessica?
Que, del requerimiento calórico, ¿verdad, Inge? Sí, de requerimiento calórico. Mm, que como dijo Shay, que Taira tiene una actividad física demasiado intensa, Taira necesita esa cantidad de kilocalorías. Bien, a ver, Paula. ¿Está Paola? Sí, Inge. ¿Qué dices tú? Sí, aquí Inge, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Inge. Sí, se escucha, Paola. Ya. En el requerimiento, como Inge no le escucho bien. Puedes hablar, Paola, se te escucha bien. Como decía, en el requerimiento calórico, es igual estaba viendo que la cantidad de kilocalorías que necesitaría consumir al día por el trabajo intenso físico que realiza Taira. Y, y que en peso igual le faltaría un poco por lo delgada que también que estaba explicando. Bien. Bueno. Bien, a ver, en cuanto a lo que son los datos, principalmente que nos ha presentado Cheyenne, ella ha aclarado que su talla es más o menos esa, ¿no? Que no es que más o menos han considerado el 160 centímetros o 1,60 m, ¿no? Y el peso de la misma forma de 52, ¿no? Que han considerado que más o menos. Eso no nos puede ayudar mucho. Por eso puede ser que esté habiendo mucha variación en el peso de Taira calculado por Borja, porque no estamos seguros de su talla. ¿Sí? Doctorita, justamente ayer me hice una evaluación y está Ya. bien los datos que ha tomado. Varía con 2 centímetros mi estatura y el peso está bien. Con 2 centímetros, es decir, ¿cuánto estaría? ¿1,58? Sí, Ya, 1,58, pero para eso entonces tendrías que pesar 58 kilos, ¿no? 58, y cuando utilizamos la fórmula de Borja, ya no sería 1,60, sería 158. Entonces, si hacen el cálculo, por favor, cualquiera, para ver si hay mucha diferencia, es decir, 158 por 60 entre 240. Acá está mi cálculo. Julieta. Doctorita, me sale 39,5. Vamos a ver. Sí, Inge sale más bajo. Sí, 39,5. Sí, es que el contorno torácico también es bastante reducido, ¿no? Obviamente serían los 58 aquí. El contorno torácico, ¿está segura que es 60, Taira? Es muy delgado. el ¿Sí? contorno no me lo he medido, doctorita. Hemos tomado una media más o menos porque tenía una cinta, pero no podía tomar bien la medida. Sí, Tal entonces vez eso en puede. ese... Sí, porque 60 es demasiado delgado, ¿ya? Bueno, entonces, independientemente de esto, si puedes bajar, por favor, al cálculo del requerimiento calórico. Por favor, Cheyenne. En cuanto a esto, entonces, hay ya una falla, si hay una falla en el metabolismo basal con respecto al peso,
Bueno, en este caso, bueno, si no estamos utilizando la talla, no va a afectar mucho, pero 2.354 calorías son bastantes, ¿no? En relación a todas las características que estamos viendo al principio, entre lo que es la talla y el peso y demás. Van a ver la diferencia, es decir, cuánto de alimentos se tiene que consumir para poder cubrir esa cantidad de kilocalorías. Y seguramente con los cálculos posteriores que vamos a ir haciendo, se va a ir reajustando esto de acuerdo a lo que se ha dicho. Les pido, por favor, que en el transcurso de esta semana y la subsiguiente también, vayan corrigiendo esos datos porque vamos a utilizarlos, como les decía, para los cálculos posteriores, pero ya tienen que estar corregidos. Es decir, en este caso, por favor, Taira, tienes que tener ya la medida de tu contorno torácico para verificar la fórmula. Si todos pueden volverse a pesar y hacer ese cálculo para tener una precisión, tener un dato más preciso en cuanto a lo que es el cálculo del metabolismo basal. ¿Ya? Bien, gracias. Entonces vamos a pasar con Taira más. ¿Tus resultados puedes presentarlos, Taira? Sí, doctorita, enseguida lo comparto. Ya. Perdón, doctora, es que no había activado mi micrófono. Bueno, doctora, en mi caso, mi paciente fue Cheyenne. Entonces, como nombre de paciente es Cheyenne Aiza Valeria Orellana, el peso es de 68, la edad es de 22. En cuanto a la talla, tenemos que es 1,50. En la fórmula de Broca, me ha salido como peso adecuado 50 kilogramos y en la fórmula de Borchardt 57.5. Entonces podemos observar que tiene un cuadro que podría ser de sobrepeso. En cuanto al cálculo del metabolismo basal, me ha salido 1480. Y el tema del cálculo por el número de horas de sueño me ha salido de 408. En el cálculo del requerimiento calórico diario, Shay tiene una actividad física media o moderada. Y, perdón, y me ha salido como resultado 2220. En cuanto a la fórmula de Benedict, bueno, es lo que le había mencionado hace rato, que era 1480.008. Y el índice de masa corporal me ha salido de 30.22. Entonces podemos ver que tiene un cuadrito de obesidad en comparación al peso que presenta y en cuanto a la actividad igual que realiza. Bien, a ver, ¿qué es lo que piensas, Melissa? ¿Está Melissa? Sí, estoy lista. ¿Qué dices tú, Melissa, sobre sus resultados? Pienso, lo del peso está un poquito elevado. ¿Me puedes mostrar las primeras fórmulas? Claro. Porfa.
Está un poquito elevado porque en el peso ideal debería ser 50 y en la otra fórmula le sale un poquito más, que sería 57. Tal vez igual sería por el contorno físico. Y mi compañera dijo que Shay tiene una actividad normal, entonces tal vez hacer un poquito más de ejercicio para cambiar los valores y que se relacione el peso y la talla con lo que debería ser ideal. Bien, Eso es. ya. Bueno, en general, entonces, por lo que veo, sí hay diferencias de pesos en cuanto al uso de la fórmula de Borja y demás, balance y todo eso que hemos visto, que es muy importante la precisión que nosotros tengamos en realizar justamente o utilizar, recolectar nuestros datos para poder posteriormente utilizarlos. Entonces eso hay que ir verificando de todos, por favor, ¿ya? El tema del índice de masa corporal también, ¿no? Se va a basar en cuanto a la talla principalmente y a ese peso. Si hay variación en eso, obviamente también el índice de masa corporal va a ser incorrecto, como en el cálculo que se está viendo con respecto al requerimiento calórico. Bien, gracias, Taira. Entonces eso, por favor, lo van a ir considerando para los posteriores cálculos. Vamos a empezar la subsiguiente, ¿no? Porque la siguiente, como les decía, tenemos el examen. Subsiguiente, la práctica que en este caso ya necesito, por favor, que tengan bien claros esos datos. Talla, peso, metabolismo basal, correctamente calculado, ¿no? Sin tener los posibles márgenes de error demasiado grandes. Hay un error, siempre va a haber un margen de error en las medidas, ¿no? Trataremos que ese margen sea lo mínimo posible para que podamos tener mayor precisión en todo lo que vayamos haciendo y no nos tranquemos por eso, ¿no? Si no hay un buen cálculo, nos va a costar o entender o seguir haciendo el resto de lo que lo que vamos a ir analizando y calculando. Eso, pedirles por favor que sean más analíticos, no es solamente decir si le falta, no le falta, sino decir si le falta por esto, no le falta por esto, ¿no? Si hay requerimiento de algún nutriente, si hay, ustedes pueden dar el aporte con todo lo que ustedes están aprendiendo, de eso se trata tanto la teoría como la práctica. Y eso se está evaluando, ¿ya? Entonces, no se sorprendan de sus notas si yo no veo eso. Si no hay una participación analítica, no una participación de participar por participar, de decir algo, ya he participado. Sino esa participación tiene que ser bastante fundamentada y también valorada por todos los demás de acuerdo a lo que ustedes están aportando, ¿ya? Eso es lo que les recomiendo para lo posterior. Y pues nada más. ¿Alguna pregunta o consulta que tengan antes de terminar? Bien, nada. No se olviden entonces. Una consulta. ¿El metabolismo basal hay algún rango en el que tiene que estar? Todo dependiendo de la actividad física, ¿no? Efectivamente vamos a hacer una comparación posteriormente con algunas tablas, pero básicamente se basa en la actividad física, no hay otra. Si hay actividad física, va a cambiar. ¿A qué me refiero? Si yo voy a comparar vamos a hablar de tallas, y edades y sexo de una misma persona, ¿no? Digamos, mujeres que midan 1,60, que pesen 60 kilos, tienen la misma talla y el mismo peso, pero su actividad física es diferente, entonces su metabolismo basal sí o sí va a ser diferente. Los datos que se toman en cuenta en las tablas normalmente hacen referencia a un mismo peso y a una misma talla, sin tomar en cuenta en algunos casos la actividad física en cuanto a las horas. Por eso me refiero a la precisión que tenemos que tener cuando tratamos de obtener estos resultados. Y vamos a ver cómo las horas van a afectar de actividad física con respecto al metabolismo basal. Va a ser diferente, no podemos... Va a haber un margen, sí. Por eso les digo, vamos a poder diferenciar si es muy bajo o si es muy alto, ¿no? Pero va a estar más relacionado con la forma en cómo ustedes dan lugar a
actividad física y lo constantes que son. Porque hay épocas que pueden hacer ejercicio y hay otras épocas que no lo hacen. O hay otras épocas que lo mantienen, pero en menor proporción. Y eso varía el metabolismo basal. Entonces no podemos decir que siempre vamos a mantenerlo siempre y cuando hagan la misma actividad física, consuman los mismos alimentos, la misma cantidad calórica. Entonces todo eso va a determinar el metabolismo basal que nosotros lleguemos a tener, ¿no? Si hay mucha variación en el tiempo, es más complicado ser más precisos con ese valor. Pero vamos a tener una tabla de comparación en las siguientes prácticas para que ustedes puedan valorarlo también desde ese punto, pero consideren todo esto que les digo, ¿no? Que tiene que ver con una actividad física constante. Si yo digo 3 veces a la semana, 1 hora y media, entonces te tiene que mantener eso durante un tiempo para que mi metabolismo basal se determine como constante. Pero si un mes hago eso, al otro mes solamente hago 1 vez, al otro mes vuelvo a hacer 3 veces, o al otro mes hago 5 veces, entonces mi metabolismo basal va a ir cambiando en relación a esa actividad física que yo voy haciendo. También en cuanto a las horas de reposo que yo tengo. Hay épocas donde dormimos más horas, hay otras épocas que dormimos menos horas, y eso también afecta a nuestro metabolismo. Vamos a tener un margen, pero para poder identificar cuál es el que nosotros podemos utilizar como, entre comillas, constante y nos pueda favorecer en el transcurso de los siguientes cálculos y del análisis que ustedes pueden llegar a hacer para elaborar una dieta posteriormente para otra persona. ¿Ya? Bien, entonces eso. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bien. Entonces, no se olviden que el próximo viernes es el examen a la misma hora que empezamos nuestras clases. Traten de estar temprano, voy a llamar lista, ¿no? Para ver quiénes están presentes. Y bueno, yo les voy a explicar en qué consiste el examen. No se olviden que va a estar en el área de evaluación, donde dice primer parcial. ¿No es cierto? Evaluación, ahí va a estar su examen para que puedan ingresar, tanto teórico y práctico. Iniciamos con el teórico, tienen un tiempo, y luego entramos al práctico, todos al mismo tiempo, ¿ya? Por más que terminen antes el teórico, tienen que esperar a que se termine el tiempo que se les ha designado para ese examen, y luego todos empezamos el práctico, y lo terminamos después en relación a ese tiempo, ¿ya? Bien, entonces nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana, chicos, y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.